¿Cómo está? Bienvenido y bienvenida a esta mesa de periodismo en plural en este inicio de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a discutir con nuestras y nuestros invitados esta noche un tema que sin duda pues trascendió fronteras y es la manifestación de muchos y muchas este domingo 26 de febrero a favor del INE, en contra del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, ¿qué fue lo que sucedió justo el domingo? ¿Cuáles fueron los discursos? ¿Cuál fue el mensaje? También la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y sin duda lo que viene para el 2024. No podemos dejar pasar el incendio registrado la semana pasada en el bosque La Primavera. Una tragedia, complicó el sistema de salud o las condiciones de salud para la población en la zona metropolitana de Guadalajara. Fue un incendio de grandes magnitudes. El alcalde de Zapopan lo dijo, lo confirmó. Esto fue provocado. Y bueno, sabemos todos que más del 90% de los incendios son provocados por la mano del hombre. Así que le doy la más cordial bienvenida para dialogar de estos temas a Gabriel Ibarra. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Con el gusto de estar con ustedes y con este gran auditorio. Esperanza Romero. ¿Qué tal a todos? Gusto igual de saludarlos en estos días ya calurosos. Sí, se siente, ¿verdad? Ya se siente. Y por eso el tema de la primavera creo que es importante, ¿no? Cuando tenemos que salvaguardar nuestro entorno. Charo Bareño, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gustazo saludarte y saludar a nuestros compañeros aquí en la mesa. Guillermo Velasco. Buenas noches, Trini. Pues siempre es un privilegio estar en esta mesa como cada lunes y con temas hoy muy interesantes. Hay marchas que han sorprendido a lo largo de la historia. Yo recuerdo algunas, estas donde la gente se vistió de blanco y pidió por la paz en México. Fue tremenda. La marcha del día de ayer, domingo 26, fue una marcha muy importante. Creo que sí hubo resultado, aun cuando yo la semana pasada dije, no llegó tarde la marcha después de que se había aprobado ya el plan B, y muchos dijeron, por supuesto, en esta mesa, muchas personas dijeron, claro que no. Y creo que no fue así. Creo que fue muy resultado la convocatoria, Esperanza. No llega tarde porque finalmente ahora el mensaje es sensibilizar y decir, ministros de la Corte, corrijan. Eso es lo que pretenden quienes se manifiestan contra este llamado Plan B. Hace unos días, fue el miércoles de la semana pasada, cuando el Senado finalmente palomea las modificaciones finales, después de que los diputados habían hecho lo propio para impulsar algunos cambios, y que yo me quiero centrar y reiterar, creo que es la tercera o cuarta ocasión que lo digo en esta mesa. Sí, el INE sí se toca, y qué bueno que se toque, de que necesitamos que se toque. ¿Hasta dónde? Es lo que habría que revisar, y cuándo y cómo. ¿Por qué? Porque tenemos encima el proceso electoral, ya me estoy refiriendo al federal 2024. de relevo presidencial en 2024, que arrancaría en septiembre de este año. Eso también hace importantísimo conocer la respuesta de la Suprema Corte en forma oportuna. Y por otro lado, y quizás si esa es la mejor vía para México, sobre todo considerando la polarización que se ha generado, pues revisarlo para después y seguir con el esquema que tenemos para la siguiente elección. Pero voy por partes. A mí lo que más me da contrariedad, por decirlo de alguna manera, respecto a las marchas de ayer, es la diferencia en la información abismal. Los organizadores te hablan, por ejemplo, en el Zócalo capitalino, de alrededor de 500,000 de personas y el récord de todos los récords. Dicen, ¿dónde caben tantos? Dicen, bueno, vamos a poner los mismos números que las autoridades reconocían cuando se presentó el grupo musical Firme. Pero ayer, en las imágenes que todos vimos, sí vimos una gran asistencia. ¿Por qué restarle? A mí me parece que podemos decir, en lo personal, con suma franqueza lo digo, a mí me parece muy bien que se revisen esta llamada burocracia dorada, y en los 300 juntas distritales del INE ver si son 5 vocales, cuántos por junta, que están ganando más de 100,000 pesos al mes, que están haciendo todo el año y todos los tiempos. Pero no por decreto, porque esto parece decreto. Bueno, es la verdad. Es a lo que voy. Habría que sí que revisarlo, y habría que sí que tocarlo, y habría sí que hacer que esta democracia funcione de una manera más óptima, en lo que se refiere también a lo onerosa que está resultando. ¿Por qué tenemos a personajes que, si tú quieres, respaldados por el servicio civil de carrera, y que tú dices, solo podemos tener en México 2 modelos a presumir, el del servicio exterior y el del servicio electoral, pero ¿por qué nos cuesta tanto mantenerlos? No hay otra manera, ganan más de 100,000 pesos. ¿Qué hacen cuando no hay elecciones? Ahora tú me dirás, Trini, bueno, Esperanza, hay otras funciones que tiene el INE, y sí, muy importantes, como la credencialización, que es la primera que se me ocurre de las más importantes,
y otra, el tema de la capacitación. Insisto, hablamos de miles de millones de pesos, hablamos de una cifra en verdad para revisarse, para sentarnos y para que los partidos políticos, 20,000 no solo millones de aprovechando, pesos, ¿no? también en la coyuntura de que viene el próximo año el proceso electoral, desde ahorita ya empiecen a mostrar el músculo y a ver esa parte de decir mal todo el plan B hay que tacharlo. No. Te voy a preguntar así directo. ¿Tú no ves en esta falta de discusión de las reformas al sistema político electoral un deseo por tener una elección de Estado en el 2024, sobre todo cuando le dan manga ancha a candidatos que todavía no lo son, para que en plenas funciones, ¿no?, de su ejercicio público puedan ir y visitar y convocar a miles y miles de personas y ofrecer un discurso cuando son funcionarios o funcionarias públicas? Cuando tú ves que ahí hay cambios, ¿no sientes que en realidad hay un riesgo más allá de si le bajan o no le bajan el sueldo a estos personajes, que es lastimoso, y coincido contigo, que se corre el riesgo de tener una elección de Estado? Es que el plan B no es solo eso o esto, son varios aspectos que se tocan. Y yo, si me preguntas en lo personal, yo estoy con el anterior esquema cuando te decían hay que sancionar los actos anticipados de campaña, pero habrá que revisar y escuchar todas las voces. El partido político que lo está impulsando, Morena, y que te dice, bueno, es que se viene haciendo, mejor hay que regularizar lo que ya pasa. Yo no estoy de acuerdo con esa parte. Yo no estoy de acuerdo con esa parte, pero sí estoy de acuerdo en que se revise el INE. Bien. Y que se revise toda esa parte. Es que ahora no les gusta. Lo que pasa es que, a ver, eso que ellos tanto promovieron de la libertad y que no se metiera el gobierno en las elecciones, claro, hoy que son gobierno ya no les gustó. Pero bueno, yo quisiera regresar un poco al tema de la marcha, porque efectivamente hay mucho más en juego, me atrevo a decir que incluso el propio INE, que efectivamente es una institución perfectible, porque lo es, pero también ha sido garante de elecciones libres en nuestro país de manera ejemplar. Elecciones que, por cierto, fueron vigiladas por el INE, que llevó, digamos, las que ganó López Obrador en el 18. Pero a ver, ¿qué significa el parteaguas de ayer? Más allá inclusive, como dice Esperanza, de la guerra de las cifras. Esto es inevitable en cualquier concentración. Unos pretenden imponer una verdad, otros otra. Pero a ver, lo de ayer es una marcha histórica. Se llenó el Zócalo de la Ciudad de México. Eso es muy importante referirlo. No hay un precedente de una marcha ciudadana tan numerosa como la de ayer. Es impresionante lo ocurrido. Para mí, como que tiene varios ángulos de análisis. Es el despertar, entre otras cosas, de las clases medias mexicanas. Cosa que no le gusta al presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador ha tomado la calle y sabe lo que implica tomar la calle. El peso político que tiene. Para los que duden, efectivamente las marchas históricas en México han modificado el rumbo en muchas ocasiones en materia de seguridad, en materia del voto libre, ciudadanizar el INE, en fin. Las marchas tienen peso político. Ayer es un gran mensaje. Es un mensaje de cultura democrática, porque la gente no salió para protestar contra la inseguridad, aunque razones habría. La gente no salió para protestar contra el impacto de la inflación, que razones habría. La gente salió para decir, mi voto vale, queremos un árbitro electoral imparcial, y eso para mí habla de la cultura democrática de un pueblo, particularmente de la clase media mexicana, sector que en muchas ocasiones se había abstenido. Si revisamos el histórico con información del propio INE, ese sector de las clases medias urbanas en muchas ocasiones era muy abstencionista. El presidente lo ha despreciado, lo desafía, habla de los fifís, de los aspiracionistas. Nada más que ese sector, quienes tuvimos ocasión de ayer a mí me tocó estar particularmente en Jalisco, como muchos de nosotros aquí, pero hubo marchas en todo el país. Fue una marcha pacífica, no se rompió un cristal, había un ambiente familiar impresionante. Y eso me parece que tiene valor porque hubo pluralidad, la gente externó lo que quería en un marco de respeto. Muy interesante los dos discursos centrales en el Zócalo, tanto el ministro en retiro, Cosío, porque él habló, y esto es muy importante, desde el respeto, pero es el empujón a los ministros a decir, van a ser presionados, porque es cierto, al final de la historia hoy la presión de la tiranía va a estar contra la Corte, y el mensaje de Cosío fue, aguanten justamente ese embate autoritario, porque va a ser el último reducto para salvar justamente, no solamente al INE, sino la capacidad de elegir. Yo sí creo que hay cosas que se podrían revisar.
pero también estoy seguro que la pretensión del presidente no es robustecer la democracia en el ahorro. El presidente, sabedor de que puede perder, lo que quiere es desarticular al árbitro electoral para que efectivamente, como bien lo refiere Trine, tengamos una elección de Estado. Entonces, el discurso de Cosío, muy importante. Y Beatriz Pajés, también en otra naturaleza de discurso, lo que habla es del nacimiento de un frente cívico para articular justamente lo que viene cara al 24. Por lo tanto, no solamente es lo de ayer, las marchas tienen peso político, sino lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿qué sigue? ¿Cómo impacta esto cara al 24? Y me parece que hoy hay una percepción de victoria. Es decir, aquí muchos se van a querer, digamos, abrogar el éxito. Yo creo que aquí la sociedad rebasó por izquierda y derecha a cualquier organizador, ya no se diga los partidos políticos que están rebasados, y lo importante es la efervescencia que quedó sembrada, cómo puede ser capitalizable para efectivamente articular un bloque opositor. Creo que el escenario para el gobierno es de enorme preocupación porque entienden lo que significa hacer una marcha libre como la que tuvo lugar ayer y además, por tanto, la descalifican y quieren llevar el terreno a García Luna y demás, ridiculeces, es decir, el plantear ante millones, digamos, o las personas que han salido a la calle, pero plantear que ahí están los corruptos y los que quieren regresar no sé qué, pues es no entender absolutamente nada. Me parece que son declaraciones delirantes lo que vimos de parte del gobierno federal con relación a la marcha. Dos cosas, involucrar, por ejemplo, a la iglesia en esta marcha, quien gritó "Viva Cristo Rey", una cosa. Dos, otra, que se hayan presentado líderes políticos de partidos políticos. ¿No fue la parte criticable de esta marcha, Charo? Definitivamente, yo ahí sí no coincido. Hay gente en el país que son liderazgos, que tienen una trayectoria, que tienen un reconocimiento, que pudieran ser las caras visibles, pero sin embargo en esta marcha vimos caras de los partidos políticos que llevaron a su gente. O sea, y que estaban, y lo estamos viendo en las redes sociales, están presumiendo así todos. Yo a lo que voy es... Dieron una entrevista aquí en Jalisco, el presidente reconoció esto, de que está polarizado el tema y que hay división. Los que él considera que son el conservadurismo, que dice el conservadurismo en el país son 25 millones. Esos 25 millones no se representaron en la marcha en el Zócalo, por ejemplo, que dice él que son, volvemos a las cifras, él dice son 100,000, aquí por ejemplo dijeron los organizadores 30,000, Protección Civil dijo entre 18 y 20,000, pero bueno, las cifras siempre vamos a tener un desacuerdo en ellas. Aquí lo interesante y lo que se debería de discutir, analizar, son los dos bandos, entre comillas, de que el presidente les dice antidemocráticos, que dentro de esos que están en contra de que se toque el INE y de que haya esa reducción y que, como nos han dicho, de que pues adelgazar la nómina del INE, lo que viene. Sin embargo, vamos a entrar a un proceso de elección que es muy delicado que se esté dando esto, por una parte, porque puede caer en la confianza y la credibilidad de la ciudadanía que sí vota, que sí, a lo mejor no participó en la marcha, a lo mejor no pero ahí está, y es pensante. Otra cosa, la cancha está en el Poder en la Suprema Corte de Justicia. Son 8 ministros los que tienen que pues al menos darle el aval a la reforma, al plan B, o darle en contra, ¿no? Son 8 ministros, lo dijo el ministro Cosío, dice, son 300 juntas distritales, son 6,000 personas las que van a salir, se va a recortar, porque son miles y millones de pesos, coincido con Esperanza. Yo sí estoy de acuerdo en que se toque al INE en el corte presupuestal. Totalmente, estoy a favor de eso. Sin embargo, no quiero regresar al tiempo de antes, cuando nos están vendiendo también esa idea, los que están en contra que se toque el INE, de regresar al sistema cuando Bartlett era el secretario de Gobernación, donde el regresar que el Estado tocara las elecciones, que metiera manos en las elecciones, en eso no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo de la lucha ciudadana, la participación civil ciudadana, en que logramos este sistema
de elecciones, que pasamos de un IFE a un INE, donde tuvimos elecciones ejemplares, donde la ciudadanía salió, por ejemplo, de nuestros tiempos. ¿Cómo íbamos a votar? ¿Con qué mentalidad votábamos? Yo hoy respeto y reconozco cómo la capacidad, la sensibilidad, el pensamiento político y, ¿cómo decir?, el conocimiento político que tiene un joven de 18 años que va a votar por primera vez. Pero también es la otra cara de la moneda, que los partidos no han hecho su parte en sensibilizar a los jóvenes, en informarlos. El INE también tiene su parte en eso de culpa y de responsabilidad, en mi opinión, en que no han llegado a los jóvenes. Te voy a hacer la misma pregunta de si tú ves el riesgo de una elección de Estado para el 2024 y que vuelva Morena a ser articular para regresar a los años del PRI. Puede haber el riesgo, porque tentaciones hay. Morena obviamente está en el poder, como hubiera estado el PAN, hubiera estado el PRI. O sea, y no, como no vimos, importa el partido. Sí, o sea, como lo tuvimos en el pasado. Claro que metieron mano los partidos en las elecciones, los que hemos tenido tanto tiempo cubriendo elecciones, sabemos cómo se daban esas elecciones y que aunque el INE fue elecciones con el PREP, todo ese tipo de infraestructura para sí, toda poder infraestructura. limpiarla. Para mí, mis respetos, sinceramente. ¿Qué te pareció la marcha, mi querido Gabriel Ibarra? Sorprendente. Sorprendente porque la verdad es que no me había tocado ver una manifestación ciudadana fuera de los partidos políticos tan grande. La de Guadalajara pues estuvo también fuerte. Una manifestación. Creo que sacudió a las estructuras del poder, del gobierno, de la Cuarta T, y las fotos de ese Zócalo lleno pues recorrieron el mundo. Fue nota mundial y en el que ya se apunta al presidente con una tendencia al autoritarismo, porque se apunta hacia el organismo precisamente organizador de las elecciones, que ese tema de si fue una elección limpia o hubo mano negra, pues se ha superado. Se ha superado. Y en el caso de el debate sobre el INE, si el INE se toca o no se toca, creo que es un falso debate. Tanto una parte como la otra. Porque yo soy de la idea, como bien lo señaló Guillermo, de que las instituciones se tienen que perfeccionar. Sí. ¿Qué implica perfeccionar? Si hay unos beneficiados del INE, como es esa clase dorada, pues yo creo que sí, tijera y bajarle los sueldos a esos tipos, a los Córdobas, a todos ellos que han defendido el espíritu democrático del país, pero han encubierto ellos... ¿Los privilegios? Los privilegios. Claro. Esos privilegios se tienen que acabar. Incluyen partidos políticos, yo creo. Incluyendo los partidos políticos, efectivamente. Porque luego le achacan todo el presupuesto al INE. Lo que no se toca es a los partidos políticos. O sea, se quieren tocar muchas cosas, pero los excesos de los partidos políticos, que eso nadie lo ha dicho, que es un presupuesto muy alto, no sé si son 5 o 6 mil millones de pesos al año, que es lo que reciben de subsidio, y que no se le quitara el subsidio, pero que se le bajara y hubiera un financiamiento mixto, ¿no? Pero los partidos políticos no quieren que se toque. Entonces, yo veo por un lado los privilegios de los consejeros y de esa burocracia dorada que tiene el INE. Debe de tocarse. Pero yo creo que donde deben de tener mucho cuidado es en las juntas distritales, precisamente, en las cuales si les quitas personal, habría que hacer una revisión realmente cuál es la verdad. Porque en esta polarización que vive el país, no sabemos realmente si hay un exceso de personal. No lo sabemos, porque los que defienden, dice el INE no se toca. Y los que están en contra de los excesos, agarran parejo, pues. Entonces no debe ser un bisturí, no debe ser bisturí, no debe ser machete. Entonces, y ahí, bueno, ¿qué va a suceder en esa polarización? Que no pase ni una cosa ni otra, ¿no? O sea, me refiero a que todo siga igual. Se debate a que todo siga igual y a que los privilegiados no los toquen. Entonces, por un lado. Pero ahora bien,
el impacto que esto está teniendo en el país no es el impacto de ahorita, sino el impacto hasta mañana y hasta el 2024. En ese contexto yo veo peligroso esta situación porque pues esto está llevando a otras cosas que no habíamos considerado en el análisis. Los comentólogos, los opinólogos, los politólogos, etcétera, no lo habíamos considerado, que la irrupción de la clase media. La clase media, si bien no es la mayor parte de la población, en un país como México, que serán unos 20 millones de personas, la clase media, pero la clase media es el motor, el impulso de la sociedad. De la economía. De la economía. Entonces, ahí yo vi, bueno, la clase media, de alguna manera, hace 4 años, 5 años, fue el que apoyó a López Obrador. Fue un apoyo muy importante que dio, cansada, harta de los excesos y los abusos de la mafia del poder, porque sí hay una mafia del poder en el país, indiscutiblemente, ¿no? Que sigue gobernando, por cierto. Que sigue gobernando y está, y la corrupción, etcétera. Pero sí hay una mafia, pues sí, una mafia que llega con el gobierno. De ayer, de hoy, pero está la mafia presente. Lo que yo veo es que la clase media toma la calle, sale a la calle convencida de que lo que se pretende hacer, acotar al INE, atenta contra la democracia, y de alguna manera de todos los temas que se han debatido en el país, yo creo que es el más encendido, el que más ha conectado a la sociedad. ¿Por qué? Porque en el tema del INE muchos hemos participado o han participado como funcionarios de casillas en las elecciones. O sea, y se ha logrado muy construir contentos, orgullosos y una satisfechos con su formación y con su desempeño. Sí, una institución sólida, una institución que vino a resolver los problemas de falta de credibilidad en los resultados del fraude electoral, porque los ciudadanos han participado, las y los, como dicen hoy, ¿no? Las y los. Moderno, Gabriel. Gracias, Gabriel. Con que todos. Sí, todos. Y han participado. Entonces, ese tema sí le pegó. Y yo creo que se equivocó el presidente. Se equivocó y lo veo una posición muy rígida. No quiere aceptar que se equivocó. Peligroso. Porque la verdad es que tanta gente en la calle ya es un mensaje muy claro. Que debió haber llamado al diálogo en una cuidado. Cuestión tan difícil. Guillermo, me tengo que ir a una pausa, Bueno, perdóname, pero es que te voy a decir justamente cómo lo podría haber aprovechado el presidente. Ojalá me dejes comentarlo. Tenía una gran oportunidad. Lo tenía. Haber discutido con todas las partes. Pero los autócratas era su gran no ven triunfo. esas oportunidades. La Es el pausa, problema. regresamos. Estamos en el periodismo en plural y la voz es tuya, mi querido Guillermo. Bueno, lo que decíamos hace un momento, el presidente, como en muchas ocasiones, dejó ir una gran oportunidad ante un clamor social amplísimo, que es un gran mensaje a todos, al INE, a la Corte, al propio presidente de la República. El presidente podría haber jugado al judo político y haber dicho, a ver, justamente en este país que gobierno yo, porque él se asume como un demócrata, no lo es, pero en la narrativa podría haber dicho, aquí caben todas las expresiones e incluso tomar partes del discurso, pero eso era impensable en la lógica de quien pretende erigirse como la única voz. Ni siquiera hay que hablar de Morena ni el gobierno, es el presidente López Obrador. Porque no le cambiaste ninguna coma, ¿no? No, o sea, por no. estas indicaciones de no le cambies ni una coma. Nada, y no conceder nada y descalificar. El presidente siempre ha apostado a la polarización y va a seguir apostando a la división de los mexicanos, a la polarización. Él tiene una base de voto duro de aproximadamente 14 millones de personas, que no es cosa menor. Y el presidente juega a fortalecer ese voto duro, y el voto duro necesita un discurso incendiario. Es decir, tiene lógica política, que es lo que le interesa al presidente. Al presidente no le interesa la democracia, no le interesa el desarrollo económico del país, le interesa que el proyecto de la 4T no pierda bajo ninguna circunstancia en el 2024. Y eso presupone que si corres el más mínimo riesgo, acotes al árbitro electoral. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha señalado, lo que señala Esperanza, Gabriel, también Rosario en ese sentido. A ver, desde luego hay momentos para reformas, y esto es importante. No hay institución intocable, en eso estoy de acuerdo. Pero hay momentos para los cambios e intencionalidades.
No es, hay que decirlo con toda claridad, la intención del presidente justamente un INE robustecido, más austero. Lo que quiere el presidente es controlar la elección, porque si no, habría momentos, a medio juego no cambias las reglas del juego. Y el presidente lo que está haciendo en este momento, me da la impresión que cuando ve el riesgo de perder, y lo que vimos ayer, efectivamente, marca una pauta política impresionante de participación. Bien lo apuntaba Gabriel, insisto, es la rebelión de la clase media que se está levantando. Y esa rebelión, sobre todo el sector de la cultura, del arte y demás, contribuyó de forma importante al triunfo de López Obrador en el 18, en forma muy significativa. Pero es un sector que también hoy está decepcionado ante la falta de logros del presidente. La pregunta es esto, ¿quién lo va a capitalizar políticamente? Y por tanto, me parece a mí que no hay que perdernos en ese falso debate que bien apunta Gabriel. Capitalice, tú no, a ver. Tú ves a alguien que... Está rebasada, pero a ver, no hay manera más que llegar al poder que por los partidos políticos. El tema es, ¿quién puede ser un candidato que logre justamente entusiasmar a ese sector que ya se puso en pie de guerra? ¿Quién? Eso sí estoy de acuerdo. Si tú ves hoy el elenco, sí está un poco deprimente la situación, la caballería está muy flaca. Pero efectivamente no hay vía de acceso al poder hoy por hoy, más que el tema de los partidos políticos. La pregunta es... candidatos, candidatas se construyen, ¿no? Al tiempo. Pero tendrían que abrirse al clamor de la sociedad. Yo coincido con lo que expresaba Charo cuando llega al poder el partido que sea. Va a tratar de preservar el poder. Y la tentación ahí está. Sin embargo, a mí no me parece que sea justificación para decir, ya, bueno, como eso ocurre, pues ya vamos a dejar que anden en campaña abiertamente. No, pues al rato usa abiertamente el presupuesto y pues ya quitan las funciones de fiscalizar al INE para que pues que se valga todo. A mí, en esa parte no estoy de acuerdo, pero insisto, hay que revisar y hay que hacer los cambios. La respuesta del presidente hoy, a mí, lo confieso, me sorprende porque me parece más que provocadora. Y dice, 25 millones de conservadores en este país son pocos, pues ¿dónde están? Y además convoca el próximo 18 de marzo, donde todo pinta que también va a ser una marcha multitudinaria y va a llenar el Zócalo. Yo creo que hay un punto que no debemos de ignorar y me parece muy de comentarse, porque han mencionado, Guillermo, la palabra tiranía. Hace un momento Gabriel hablaba pues de el estilo del presidente y de la imposición, y yo sí haría la observación en que la marcha de ayer en las ciudades que se llevó a cabo, aunque también ahí haya discrepancias, que si 80 o más de 90 o más de 100, tanto en México como en algunas del extranjero, en lo que se refiere al territorio nacional y particularmente al Zócalo, hubo algo, paz, y no cayó la autoridad en la tentación de reprimir. A mí me parece que eso sí solo se vive en una democracia. Cuando decimos estamos igual que en Venezuela, vamos a la dictadura, no, creo que también, pero por otro lado la respuesta es para irritar y para incendiar, para prender el ánimo. A su público. No. A los que quieran ponerse el saco, decir yo no soy conservador ni me importa, pero ahora sí salí a marchar porque creo que se está tentando. En verdad creo que se va a poner en riesgo. ¿Y quiénes fueron sin saber en qué consiste el plan B? Incluso hay quienes acudieron... Entonces yo podría suponer que la marcha en mucho, en parte, fue contra López Obrador. O sea, sí, yo creo que la marcha fue contra López Obrador. Y eso le pudo haber afectado más al mismo presidente López Obrador, si es que así lo entiende también. Solo me gustaría decir algo más que tiene que ver con lo que Charo expresó y que coincido. ¿Dónde están los profesionales de la política? Eran tricolores, luego se hicieron panistas y ahora son morenistas. Ahora son morenistas. Y en Jalisco son naranjas. Es decir, ellos, sobre los que recae la responsabilidad de llenar plazas y zócalos, trabajaron intenso ayer y trabajaron bien. Pero estamos en un ensayo pero no fueron los partidos políticos convocando. Me estoy refiriendo, no, abiertamente como partido. Abiertamente ciudadano. Por eso digo, trabajaron bien. Trabajaron bien y no como la marcha de López Obrador, donde se veía el acarreo impresionante que convocaron. Lo que yo decía hace un momento. Yo sé por eso, ¿por qué tienen un lugar en las nóminas? ¿Por qué tienen un espacio? ¿Por qué tienen chamba? ¿Por qué tienen, independientemente del partido que gane? Porque se saben acomodar y no están ahí ni por su ideología ni por su convicción. Pero otra cosa, es que no quieran capitalizar. A ver, todos los políticos tienen la tentación que ven una manifestación de este tamaño y en el fondo dicen cómo le saco raja. Pero es muy distinto, o sea, lo que no se puede desestimar
es la expresión espontánea de la gente, ya sea contra el presidente, en favor de la democracia, del voto personal, pero lo de ayer es una irrupción profundamente ciudadana, que no tiene comparación con el acarreo que vamos a ver el 18 de marzo, donde hay dinero del gobierno, movilización, amenazas de despido. Es otro boleto. Guillermo, yo creo que sí hay que hubo... entender... Pero es decir, a ver, desde luego hay grupos, como todo, y son expresiones genuinas y plurales, desde los radicales en un sentido o en otro. Pero lo que quiero decir, no se le puede quitar un ápice de lo genuino y lo histórico que tuvo lugar el día de ayer, claro, desde mi punto de vista, ¿no? Yo en eso totalmente de acuerdo, coincido en cierta parte contigo, en que hubo participación ciudadana, pero también hubo grupos conservadores, te lo digo como periodista, como quienes invitaron, quienes convocaron, y cómo operaron. Esa es por una parte. Claro que hubo, estuvo ligada a la iglesia, claro que la hubo, gente ligada a grupos de ¿Pero derecha. no son ciudadanos? Ah, no, claro, Por pero a supuesto, lo de que todas voy las es... expresiones, ¿no? O sea, yo creo que el que quiere se manifiesta, pertenezca a iglesia, sindicatos, Sí, pero grupos vinieron empresariales. a aumentar el Pero volumen. así son todas las marchas, Tri. Las marchas ciudadanas son así. Ni modo que digamos, tú no puedes estar, tú no traigas a Sí, tu no le grupo. puedes quitar O sea, me no, parece que eso no desacredita el que las marchas se movilizan como las movilizan otros. Es decir, me parece que es cierto, hubo articulación, políticos queriendo capitalizar. Es más, los medios de comunicación, hay que decirlo, son parte esencial del éxito de la marcha de ayer. Es llamativo ver cómo hay comunicadores que no solamente la difundieron, sino que dijeron, ahí vamos a estar, que para mí también es sintomático. Cuando los medios se meten de esa manera, significa que empiezan a visualizar un entorno político distinto. Hay un deseo de participación también individual, ¿no? De periodistas más que de medios. Perdón, también terminar. Coincido en parte con esto, pero yo nomás quería, en cuanto a la capitalización de esta marcha, ya se dio, estuvo bien, para muchos fue un éxito. Qué padre, viene lo de la cancha en la Suprema Corte. Sin embargo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién la va a capitalizar? O sea, ¿esto se va a desinflar de aquí a fue un cuánto? mensaje a alguien que venga y que diga quién me va a representar a mí, Gabriel. Yo creo que la respuesta no la tenemos ahorita. No. No la tenemos porque esto va a seguir. Sí, participaron personajes muy vistos, anti-López Obradorista, efectivamente. En sí todo fue anti-López Obrador. O sea, todo lo de López Obrador, toda la rabia, toda la indignación, todo el malestar, todo lo que escuchamos en los WhatsApp en los que estamos, en los grupos, porque pues sobran los que opinan en contra de López Obrador y de la Cuarta T y lo descalifican. Todos, ahí se expresaron, ahí se unieron. Y también, bueno, pues... dirigentes políticos, personajes, sí, o sea, todos, académicos, intelectuales, Jorge Castañeda, Aguilar Camín, María Amparo Casar, intelectuales, académicos, todos ahí estuvieron a nivel Ciudad de México, aquí en Guadalajara, pero también un amplio sector ciudadano. Yo creo que el escenario que estamos viendo, que está configurando, es un escenario diferente e inédito que habrá que ponerle atención hasta dónde llega. Porque hay un descontento, se ha habido un descontento. No es la primera ocasión de una expresión de descontento, de malestar. Se da en la elección de 2018 y López Obrador es el beneficiario. Pero también hay un sector muy amplio que sigue molesto también. No cumplió López Obrador con esas expectativas. Y ahora esta gente 4 años después está tomando la calle para manifestarse, rebasando a los partidos políticos. Dice Guillermo, pues, que todo esto se tendrá que dirimir a través de los partidos políticos. Sí, el asunto es cómo se va a dar, cómo se va a dar esa articulación, cómo se van a postular a los candidatos, a las candidatas. Va a ser la forma como lo hayan hecho los partidos políticos durante los últimos años entre sus militantes. Cerrando puertas. O va a haber una alianza abierta hacia la sociedad en la cual pues habrá cuadros muy profesionales de la política, pero van a integrar también a otros ciudadanos que no han participado en una vida partidista. Entonces, creo que algo está pasando en el país, algo está sucediendo que puede llegar a una reconfiguración política del país
más allá de los partidos políticos. Aquí el asunto será cómo los partidos políticos podrán darle un encauce a esa energía que ahí está, que no está de acuerdo. Y no nada más es en México, es en otros países. Hoy estamos ante una sociedad más exigente. Antes no era tan exigente. Que ¿Será una porque es la capitalizar información... y otra es saber escuchar. Pero la Corte, a ver, yo sí tengo la impresión que va a ser de tal forma el arropamiento a la Corte, a la Suprema Corte, que yo creo que sí van a plantear un revés. Ese es mi pronóstico a lo planteado en el Plan B, porque hay todo el estado de ánimo y la política es estado de ánimo. Los discursos preceden en muchas ocasiones los acontecimientos de naturaleza política. Yo creo que así va a ser. Ahora, bien lo dice Gabriel, los partidos políticos van a ser capaces de registrar estos liderazgos sociales, se van a abrir. En la elección anterior fue pura farsa. La supuesta apertura a las candidaturas, digamos, al oxígeno en la política, la sangre nueva, la verdad de las cosas es que estaban como cadeneros los partidos políticos cuidando lo suyo. La lana, el poder, la permanencia, los cuates. Va a cambiar esto, por tanto digo, hay un desafío lanzado en la sociedad. Veremos si la clase política está a la altura de lo que escuchamos el día de ayer. Ese es un reto. No digo que hoy la partidocracia sea ejemplar ni mucho menos, pero quiero decir que como es la vía de acceso al poder, vamos a ver si son capaces de abrirse a ese grito que se escuchó ayer. Es un reto, es un desafío, veremos si son capaces. Yo les ¿no? queda grande. Compañeros. A los partidos políticos les quedó Lo que grande vimos ayer. la En eso estoy manifestación 100% de de acuerdo, ayer. Colegas, Trini, ¿el INE es ciudadano? Pregunto. Lo modifican en 2014, pasa de IFE a INE. ¿Quién pone? ¿Quién impulsa? ¿Quién puso a los consejeros? políticos. ¿Quién? El partido en turno, el partido Sí. del poder que quiere preservar, permanecer Es ahí. cierto. ¿Qué pasó en la elección de 2012? Me voy unos años atrás. Pero ¿Con qué cada partido diferencia tiene un de votos? representante dentro Sí, de sí, cada Esperanza, INE pero o hay de gente cada competente. instituto Pero electoral. había acuerdos. O sea, sí, son los partidos, es la partidocracia. Pero había acuerdos. Había acuerdos en el cual reglas y perfiles. Y perfiles. El asunto es, por ejemplo, no sé qué opinan ustedes, pero la forma como quieren elegir a los nuevos consejeros otro gran tema, a través de una tómbola. Y una tómbola, pues cualquiera puede ser. Bueno, desde cómo está Y integrado luego, ese se van comité, a los extremos de que un consejero que gane 50,000 pesos, pues también, oye, está bien que hay que bajarle, pero no exageres, no te vayas al otro extremo. No, que gane los 108 que propone el presidente. Ahorita están en 260. El populismo es su máxima expresión, donde crean un comité a modo ligado a Morena para seleccionar a los perfiles y luego los perfiles, fíjate, está controlando, el tema lo está operando y controlando Adán Augusto por instrucciones del presidente. Por tanto, insisto, no es un tema en donde interese perfeccionar ni la democracia, es tener alineado al INE y por tanto ese tema que toca Gabriel, la elección de los consejeros, olvídate el plan B, es todo un tema, pero están arropando ese proceso que es clave, no para que lleguen, efectivamente siempre ha habido acuerdos políticos, pero al menos hoy ves personas que saben de los temas electorales. Hay gente con capacidad. Nos podemos topar con gente no solamente que no sepa nada al respecto, sino que estén completamente alineados al proyecto de la 4T. Al hilo de cómo está integrado ese comité, el 80% son personas a modo para Morena y para el presidente. Que no creo que ya nomás porque sea esto no hay gente capaz. Yo creo que hay gente capaz en todos lados, ¿no? Aquí el reto sí va a ser en la Suprema Corte y como sí coincido de que va a haber una cierta modificación por parte de los ministros a este plan B. Ahí sí coincido contigo. Bueno, y en parte... hemos coincidido en muchas ocasiones. Sigo coincidiendo con varias cosas. Con y mi varias. respeto, Guillermo, al contrario. Pues ojalá todo este proceso sea una muestra de que podemos Una tomar... votación nada más, o un agregado nada más. ¿Cómo vamos a llegar al 2024? Exacto. Esa es la gran pregunta. A eso iba, ¿no? Esa es una muestra de que, O sea, bueno, podemos los tomar el escenarios, proceso en los nuestras escenarios. manos. Va a seguir esta discusión, el INE, las juntas distritales, la mano del Estado, no mete la mano del Estado. Se va a enturbiar el proceso electoral del 2024. Meto más ruido. Va a ¿Habrá regresar otra elecciones? vez a... Ay, no, por favor. No, pues, Guillermo. No, yo meto más ruido, los soples, ni aquí saben si va que están interpretando dos formas La de ver existencia de los, el plan B. como el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, que tienen uno en cada estado, ¿van a continuar o no? ¿Los quieren desaparecer? Me han hablado. Hay una incertidumbre, entonces cambiar así de repente un sistema electoral
es muy riesgoso y puede llevar a una confrontación y a un escenario de inestabilidad muy fuerte en el 2024 y esa estabilidad de alguna manera que hemos tenido pues se echa a la borda, ¿no? Yo es lo peligroso que estoy viendo y no veo al presidente en una actitud flexible de autocrítica, de aceptar, sino le echa más leña al fuego. Liberarse Cuando habla de los gasolina. conservadores, que si son 25, oye, pues 25 millones es una cuarta, poco más de una quinta parte de la población del país. Es importante. Y si eres demócrata, tú vas a respetar todas las expresiones. Y más Y una si eres clase el media tan presidente de México, importante de todos y todas, en el ¿no? desarrollo del país. Entonces, ahí es donde le gana ese sentido autoritario el presidente, donde no da avisos de ser demócrata, ¿no? Que sin teme embargo perder, tiene contento a porque teme su, perder, a su sector. Si el presidente estuviera tan seguro de la victoria, no metería la mano con tal determinación al proceso electoral. Sabe que puede perder. Y eso no lo Vamos a la entiendo. pausa. No lo entiendo cuando tiene 22 gobernaturas. Yo tampoco lo entiendo. Y, O sea, y vienen otras dos, ¿no? Que bueno, que ya está arreglada una. Eso de perder con 22 gobernaturas, por favor. Es que los estados geográficamente tienen estrategia, pero nos vamos a la pausa y regresamos. ¿Y por qué no platicamos de la estrategia? La pausa. Ay, 10 Hablando de millones. incendios. Eso incendia, Trini. 10 millones, Lorenzo Córdoba. ¿10 millones de qué? Pues ¿De su salida pesos? del INE, dijo el presidente, bueno, y nadie ha dicho que no es cierto. Fíjese nomás. Pero bueno, pasemos Ay, ya a... quisiéramos O sea, es la tener jubilación, esos- la pensión y la Y liquidación. el deber de vivir retiro como- y todo lo que le debemos a esos intelectuales Sí, orgánicos que eso les sí, debemos de Rita. agradecer. Es que no le Eso sí, alcanzaron ahorita. 4 años al presidente para modificar justo estas Y a cuestiones los que que- son las que lastiman y están en la ley. Es una los que narrativa lastiman que que se conecta llevaban- con la gente. El presidente sigue con esto agitando la avispero muy fuerte. Más vale que no se le habiendo acabe. una base de verdad, pero bueno, en fin. Pero O sea, más ¿desde vale que no cuándo se le traía acabe A esa- mí me Que da no se le gusto que acabe se su les acaban narrativa. contratos a Exactamente. algunos que son súper demócratas. Qué bueno pues que nos ojalá estén viviendo hubieran a nuestras hecho algo. comillas. a nuestras expensas. Y creo que hay una parte bien interesante que creo que también es una deuda para las y los mexicanos, que es robustecer todavía más la defensa de nuestras áreas verdes, de nuestras áreas boscosas, de nuestra riqueza natural, hablando de aguas, suelos y aire. Y justo la semana pasada tuvimos, yo lo vi así, para mí fue una tragedia, el incendio en el bosque La Primavera, no le puedo llamar de otra forma porque pude palpar la debilidad de nuestra salud cuando tenemos una contingencia como las que vivimos y que era preferible quedarte en casa con puertas y ventanas cerradas. Fue lastimoso. Yo en algún momento sentí la vulnerabilidad de mi salud o mi estado físico ante una situación como esta y es lamentable, Guillermo. Pero es lo que ha sentido año tras año. Ese es un poco el drama de esta circunstancia que efectivamente hoy la describes muy bien, pero ese tema, fíjate, de que vienen los incendios, viene el estiaje, hay provocaciones, que sí que las hay incendios provocados por intenciones distintas. Hoy el gobierno asegura que no se trata de un asunto con el propósito de urbanizar, porque dice que son zonas que están protegidas, en fin. Y que están encañadas, y que ¿no? están la encañadas y geografía demás. no le permite. Pero yo la reflexión que hago es la siguiente. A ver, entiendo que hay circunstancias que son recurrentes, pero aquí yo como que veo un capítulo de más de lo mismo en cada ocasión. No sé, es pregunta, si se están tomando todas las medidas para evitar que esto suceda. Mis respetos a los brigadistas, porque en esta historia me parece que son las gentes que literalmente son los héroes, que dejan las pieles en esto y su labor es impecable. Pero yo me pregunto a estas alturas, porque hacemos las reflexiones de siempre, ¿tienen el equipamiento suficiente, las condiciones, digamos, para ellos, para sus familias? Porque en el fondo esto pasa una vez más, vienen los señalamientos de naturaleza política, en donde puede haber parte de verdad respecto a que son temas provocados, con intencionalidades que no se ha aclarado del todo qué ha pasado, pero lo que para mí es lamentable es que teniendo de veras ese pulmón, que es un privilegio, siempre está no solamente en riesgo, sino siempre sucede, ¿no? Siempre sucede. Fíjate que, sí fue una tragedia y lo que dice Guillermo, esto año con año lo vimos, pero ahora el viernes parecía que estaba nublado, la irritación, el dolor en el pecho, los ojos, la cabeza, era un dolor de cabeza
nosotros que estamos más lejos, acá en el centro, por acá, por Plaza Patria, lo vivimos. Gente que conozco y de las que tuvimos testimonio, que así como dices, literal, con la ventana abajo, las puertas cerradas, con los trapos húmedos alrededor, y aún así tener esa situación. Hubo un recorte, aquí tenemos la sede, supuestamente, la CONAFOR, que es lo que llevan a todos esos. Hubo un recorte del gobierno federal, que lamentablemente volvemos a lo político. Se le recorta en infraestructura, presupuesto y todo eso, y achacan a esa situación, ¿no? Sin embargo, el blindaje al Bosque de la Primavera se ha quedado corto. Se ha quedado corto. Lo que dices de la invasión. Esto de la invasión desde Bugambilias, por ejemplo, tiene años que le ha estado comiendo. Y con permiso, terreno dado por los ayuntamientos. Sí. Hemos hecho reportajes en su momento hace muchos años donde era una vergüenza, donde las autoridades municipales y estatales daban permisos. Y eran negocios que había, o sea, vivir en Bugambilias hace años como ahora todavía, o a lo mejor en alguna otra zona cercana al bosque, que era lo máximo, ¿no? Sin embargo, aún ahora que pueda ser lo máximo vivir cerca del bosque, también es ese riesgo que están viviendo la gente que vive alrededor del Bosque de la Primavera, porque vive continuamente, ya que llega el estiaje, la temporada del estiaje, que son los incendios, pues obviamente vives con eso, de que te llega, que te tienes que salir de tus domicilios para estar en otra parte o encerrarte, como lo dices literalmente. Aquí debemos de fortalecer con mayor presupuesto, sí, también a la infraestructura, sobre todo a la plantilla. Mayor presupuesto al OPD, Bosque de la Primavera, que son los que vigilan y los que se encargan de estar justo haciendo esta vigilancia, ¿no? Es la reforestación, porque dice, se está quemando, sí, y al ratito va a estar otra vez los árboles. ¿Cuándo lo hemos visto? O sea, no se ha visto. Y habla de una infraestructura y de un capital de fuerza, incluso habló de 180 brigadistas y habló de que precisamente por la crisis que se está viviendo, por un fenómeno, que este es el tercer año consecutivo que se presenta, el fenómeno llamado La Niña, que reduce la humedad, aumenta el calor y por lo tanto el riesgo del incendio, pero de incendios más devastadores. Entonces, el comunicado de prensa que gira hoy el gobierno del estado, el gobernador hace declaraciones en ese sentido y que precisamente en congruencia con el fenómeno y con lo que estamos viviendo, que en forma anticipada tenemos el arranque de la temporada de estiaje y la temporada de incendios, se está destinando, él lo dijo así, cifra histórica, pero está con el contraste de lo que hace unos días se criticaba respecto al presupuesto reducido para el OPD. Sí. Yo creo que no aprenden, O sea, cada año se repite lo mismo. Me tocó salir el sábado aquí por el sur de Jalisco y me encontré unos 5 o 6 incendios. 5 o 6 incendios, Y digo que no aprenden. Y yo preguntaría cuánto les importa el tema ambiental. La calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Hay un programa ahí, verificación responsable, creo que se llama, pues que es ese argumento, combatir la contaminación por el uso del automóvil. Pero yo vi el viernes, jueves, ¿cuándo empezó el jueves? Miércoles, jueves, viernes, sábado. De la tarde. Sí. Yo vi las señales encontradas que dieron las mismas autoridades respecto al tema, ¿no? Que se suspenden clases, que no se suspenden clases, no. que ya se controló el incendio y que van las clases. Oye, me extraña que digan eso cuando una cosa es que controles el incendio y otra cosa es la contaminación que genera el incendio, porque las partículas que genera en la zona metropolitana, que se esparcen por toda la zona metropolitana, duran 2 o 3 días, como lo vimos, nublado 2 o 3 días. Parecía que estamos en Lima, Perú, ¿no? En Lima, Perú, no por incendios, sino por la cuestión del mar y la brisa del mar. Pero aquí, nublado. Y entonces, ¿y dónde están los protocolos para que los ciudadanos, las familias, las escuelas, enfrentemos este problema, como tú bien lo señalaste en la introducción? ¿Cómo ponemos en riesgo nuestra salud? Si puedes salir al parque a caminar,
Si no puedes salir, ¿qué debes hacer? El viernes, no por la contingencia, sino porque hubo consejo técnico, y es cuando el último viernes de cada mes se suspenden las clases. Ese es a nivel primaria, Trini. Primaria y secundaria, educación básica. Las universidades privadas, muchas, y la Universidad de Guadalajara suspendió clases. Pero sí hubo una reducción de actividades, no tanto por una estrategia gubernamental, sino por una decisión. Pero lamentablemente el tema no es el hay una siguiente, en ese consejo técnico, los profesores tuvieron que acudir al consejo de manera presencial. Es que no les pasa nada. Ellos están blindados y ellas también, ¿no? Están vacunados. No, y además no debe de quedar a criterio, yo coincido con Gabriel en eso, no debe de quedar a criterio. Unas universidades privadas, la Panamericana, dice, se suspenden clases, otras queda a criterio del docente, en acuerdo con los alumnos. Algunos dicen vengan, otros dicen vía remota, Zoom. No debe ser así, debe de establecerse un protocolo. Además, cuando se había declarado contenido, controlado, pues que soplaron los vientos diferente y que siempre no. Y ya se había dado el aviso que sí regresen a clases el lunes. Había consejo técnico, pero no solo hay que cuidar a los menores, sino también a todos, a los universitarios, a los adultos. Cuando hay vacíos de información se llenan, cuando hay incertidumbre, las instituciones toman sus propias decisiones adecuada o inadecuadamente. Entonces, amén del tema ambiental, tendrían que revisar su política de comunicación certera en coyunturas donde nada puede quedar la interpretación, ¿eh? Al final, porque aunque esto ya lamentablemente es parte literalmente del paisaje, tienes que ser muy certero y claro en lo que comunicas a la sociedad. En y una utilizar a los medios de comunicación. Con claridad. Coincido con Gabriel, con de que con una campaña. Constante. Antes, realmente, la Secretaría de Educación mandaba su boletincito, contingencia, esto y el otro, estas son y las medidas. Y así debe de ser, y nosotros replicar inmediatamente, pero debe de ser a la población en general. Totalmente de acuerdo, no nomás a los menores o no nomás a los universitarios que les llega la información, la gente que vive y que trabaja, o sea... Hubo una quema de llantas esos mismos días en la zona metropolitana de Guadalajara y fue una nube negra quemando ese plástico tan contaminante en la ciudad. A lo mejor muchas no se dieron cuenta, pero abonó a la contingencia. Y también me traslado hasta Veracruz, donde hubo una explosión de las instalaciones de Pemex. O sea, cuando yo me refiero al inicio, cuando planteaba el problema, no falta robustecer las leyes, ¿no? Que nos muestre el interés que tiene México por cuidar nuestro medio ambiente. Esto que ha sucedido en Veracruz también fue terrible, ¿no? El daño que se ha hecho al agua y al aire con la explosión de esta instalación en Veracruz. Les da miedo el tema de medio ambiente. Da miedo, no le entienden y como en otros campos hay impunidad. Cuando ante un asunto como el que refieres no sucede absolutamente nada, pues efectivamente es una invitación a que esto no se proteja, no se tomen las medidas respectivas, porque aquí a final de cuentas se dice, se va a ir contra los responsables, se invita mal comunicado y de forma genérica a que las personas estemos vigilantes. A ver, un tema así es como literalmente llamadas a misa, son las campanas lanzadas. ¿Cuál va a ser la política de prevención? ¿Qué va a suceder realmente con los responsables? Si es que llegan a dar con los responsables. Porque esa es otra. A final de la historia, estos temas casi siempre tienen que quedar en la impunidad. Y no se puede quedar en la responsabilidad de un municipio o de un estado. Tiene que ser la federación y tiene que ser una ley general que sea pareja. Los tres, Trini. Por eso me refiero a que tiene que venir el mando desde lo federal para que no haya opción, no haya una discrecionalidad según el municipio donde, ¿no? O se pueda actuar respecto a una contaminación como esta. Cuando hay una ley y hay una reforma, por ejemplo, a la Constitución, ahí sí entran los estados. Y cuando hay una reforma a nivel estatal en materia en la Constitución, entran los municipios. Así es el procedimiento. La jerarquía, por llamarle legal. A menos si se tiene que ser a nivel general, ya así muy puntual, es la federación, en la reforma a la Constitución, crear una donde se vayan con todos los estados, como sucede con cualquier otra ley, en diferentes temas. Pues ¿no? ojalá se realice, porque este año sin duda va a ser difícil. Bien lo mencionas tú, el fenómeno de la niña nos está amenazando y ojalá tengamos mayor conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Gabriel Ibarra, gracias por acompañarnos este lunes. Gracias, buenas noches, pero muy preocupado me quedo.
¿Por el incendio político o el incendio? Guillermo Velasco, gracias. Gracias, muy buenas Charo noches. Bareño, gracias. Muchas gracias. Esperanza Romero. Agradecida como siempre. Sí. Hasta pronto. Un Buenas placer noches, contar compañeros. con su Hasta luego. asistencia esta noche en Periodismo Plural. Nos vemos y escuchamos en la próxima.